¿Qué tal, Mario? Buen día, espero que te encuentres muy bien. Mira, te hago este video para tratar de retroalimentar un poquito el avance de la temática que quieres abordar para este proyecto de ponencia que estás realizando. Mira, me pusiste ahí unos elementos y yo traté de acomodarlos en un título. A ver qué te parece. Esperemos que te llame la atención y que se apegue sobre todo a tus intereses, ¿no? Primero que nada, la idea fue más o menos esta que puedes ver aquí, ¿no? La idea es plantear posibilidades y limitaciones del nuevo humanismo en la educación básica, ¿no? La nueva escuela mexicana no plantea solamente el humanismo así como tal, pues no, sino plantea una nueva perspectiva. La idea, pues, de que anteriormente se hablaba de un humanismo orientado a considerar las necesidades y dificultades que tenía una persona como individuo en lo particular, ¿no? Es decir, pues tomar en cuenta que hay gustos, preferencias, etcétera, etcétera, de las personas y eso influía en la forma de aprender. Pero el nuevo humanismo plantea algo basado en el paradigma de la complejidad, ¿no? De Edgar Morin. Pero no solo eso, sino esta necesidad de que el humanismo no se aborde desde la perspectiva solamente individual, sino que se aborde además desde la perspectiva eh, inter de la interrelación, pues, ¿no? Cada persona tiene diferentes circunstancias, no solamente en función de cómo se siente y de cuáles son sus gustos, intereses, etcétera, etcétera, sino también en función de cómo es su contexto, su entorno y cómo se interrelaciona con los demás. La enseñanza, además, desde esta perspectiva, tendría que orientarse aquí a que los niños, pero también los adultos, en todos los niveles educativos, se formen no solamente especializándose en un tema aislado, ¿no? Sino que se formen desde una perspectiva integral que aborde diferentes contextos, diferentes escenarios, diferentes problemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se plantea en la nueva mexicana tiene que ver con esta perspectiva del nuevo humanismo, ¿no? El docente, desde esta perspectiva, cuando va a llevar a cabo los procesos de enseñanza, tiene que tomar en cuenta las condiciones de cada individuo, pero también de cada comunidad, pero también de cada contexto, ¿no? Entonces, esa es la idea de la nueva escuela mexicana, ¿no? Por eso estas propuestas también de autonomía curricular, etcétera, etcétera. Entonces, si a ti te interesa ese tema, ¿no? Como me lo comentabas, la idea, yo te propongo, es que analices la perspectiva de docentes o de directivos, ¿no? Sería ideal que fueran directivos mejor, sobre todo por esto de que la nueva escuela todavía no se ha implementado, ¿no? Completamente. Entonces, eh, algo interesante, pues, debido a que ya empezaron a trabajar esta propuesta de nueva escuela mexicana en los consejos técnicos, es que les preguntes a los directivos qué piensan de eso, o sea, qué tan factible es, pues, que se pueda llevar a cabo, que se pueda aplicar, y que con eso, pues, tú hagas un análisis con esa información, pero un análisis crítico, donde a partir de lo que te platique cada directivo, tú puedas plantear qué tantas posibilidades hay de que el humanismo se pueda implementar de manera adecuada y qué tantas posibilidades en términos cualitativos, no generales, ¿no? Sino en ese contexto, describiendo casos particulares, qué tan alentador es el escenario, ¿no? Qué tanto podríamos pensar que con estos docentes este nuevo modelo educativo podría funcionar. Entonces, si este tema te llama la atención, la idea es que tú vayas y entrevistes a algunos directivos y les hagas algunas preguntas en función de las dimensiones del nuevo humanismo. Esto lo abordaríamos en el marco teórico, yo te voy a ir orientando ahí, pero entonces en función de lo que te platiquen, tú vas a poder decir, a ver, es que si se entiende o no se entiende, o si es posible o no es posible, y es un tema bien interesante, porque mira, se puede abordar desde niveles sistemáticos, estructurales, pero también desde niveles particulares, analizando los casos en concreto. Si hablamos del personal docente, por ejemplo, tanto en la universidad como en la educación básica, y tu trabajo me parece que es educación básica, un posible título podría ser este, ¿no? Pero el tema es que si tú escuchas al gremio, pues, ¿no? Hay una sensación que se contrapone completamente a esto, ¿no? O sea, si les haces entrevista a los docentes, pero también si te pones a platicar con ellos, incluso de manera, digamos, informal, te vas a encontrar con que no todos, pero sí hay una gran cantidad de docentes que son muy apáticos hacia las circunstancias que tiene cada estudiante, es decir, se asumen a sí mismos como que son muy humanistas porque consideran a lo mejor algunos elementos, son un poco flexibles, pero
cuando se trata de analizar cómo salieron evaluados los niños que están, a los que les están enseñando, es súper común que le echen la culpa a los papás, que digan, no, pues es que los papás son muy flojos, no quieren traer a los niños a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy difícil que se pueda, o sea, que se pueda asumir como una perspectiva humanista desde esta nueva perspectiva, pues no. Y es muy común pues encontrarse que hay muy poca autocrítica y docentes que digan, ah, caray, a lo mejor tengo que cambiar mi enfoque. Generalmente la idea apunta más a pues señalar a que los papás no están apoyando como deberían, pues, ¿no? Esa es una. Otra problemática que podrías abordar es con respecto a las cuestiones sistemáticas. Por ejemplo, los modelos educativos anteriores eran completamente neoliberales, ¿no? Basaban su forma de evaluar la educación apegándose a indicadores y estándares internacionales. Por ejemplo, si has escuchado acerca de la evaluación PISA, ¿no? Que evalúa las áreas de comprensión lectora y matemáticas, pero con estándares que son los mismos para todos los países. Pues eso hacía mucho ese modelo educativo, ¿no? Y pues eso se ha criticado mucho, pues porque se dice que no tendríamos por qué nosotros salir igual o los niños no tendrían por qué saber lo mismo que los niños de Estados Unidos, ¿no? Son diferentes contextos, se necesitan diferentes cosas, pero además las condiciones son diferentes en ambos países. Entonces, ¿por qué vamos a evaluar lo mismo, no? Entonces, la propuesta de este nuevo modelo educativo tiene que ver con definir qué cosas se tienen que enseñar en cada contexto y cómo se van a evaluar, y eso en cada escuela se tiene que trabajar. Otra forma de analizar tu trabajo es ver la predisposición que hay de parte de los docentes para hacer eso, porque una problemática que había es que como se estaba acostumbrado a trabajar bajo esquemas, formatos y cosas que ya estaban establecidas y estandarizadas, muchos docentes ahora que les dicen, miren, van a tener que hacer sus propias planeaciones, sus propios formatos, definir X y Y cosas, pues pegaron de gritos, ¿no? Porque no están acostumbrados a eso. Entonces, igual, valóralo, pero la idea, el motivo de comentarte esto es porque la primera parte de la ponencia es que tú hagas un planteamiento del problema. Y un planteamiento del problema quiere decir que tú vas a decir qué cosa está funcionando mal con respecto a tu tema, ¿no? Qué cosas pues es necesario resolver, qué cosas vale la pena analizar, cuáles son los vacíos del conocimiento y qué cosas todavía no han sido completamente pues analizadas, ¿no? Entonces, para eso te voy a poner aquí un ejemplo acerca de cómo podrías iniciar la redacción del planteamiento del problema, pero no solo eso, te voy a comentar algunas cosas, ¿no? La redacción en este tipo de trabajos, como son académicos, tiene que estar sustentada. Siempre todo lo que digas tienes que dejar claro de dónde lo sacaste. Es decir, si tú dices que en México hay un problema de que falta empatía entre docente y estudiante, tienes que decir quién dijo eso, ¿no? O sea, de dónde sacas esas ideas. Y para eso se usan los formatos de citación. Por ejemplo, si yo digo en el contexto mexicano y con respecto a la propuesta humanista, se puede afirmar que la percepción de cada docente en la generalidad parece ser desalentadora, ¿no? Si yo estoy diciendo esto, tengo que decir de dónde lo saqué, ¿no? Porque yo no fui con cada docente a ver qué opinaban. Sin embargo, puedo, por ejemplo, decir que todo esto lo saqué de un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa que se realizó en el 2057, ¿no? Se realizó en el futuro. Y entonces, pues aquí ya estoy sustentando todo esto en esto que es una cita. Entonces ahorita te voy a decir cómo citar, pero también te voy a decir dónde buscar las fuentes de información para poder redactar un planteamiento del problema, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, pues, entender qué tipo de documentos podemos utilizar en los trabajos. Por ejemplo, una forma de buscar información tiene que ver con Google, otra tiene que ver con estas especies de bases de datos como Redalyc, y ahorita te voy a decir cómo funcionan cada uno. Si utilizas Google, pues aquí hay un tip que te puedo dar, ¿no? Pero primero que nada comentarte, para este tipo de trabajos académicos es muy importante que las fuentes sean académicas, que no vayan a ser asesoresexpertos.com o blogs o para publicaciones de Facebook o algo así, sino que más bien sean artículos de divulgación científica
libros y ya, ¿no? O sea, puedes usar otras, claro que sí, en la medida en que pues no encuentres información en esos dos tipos de fuentes, ¿no? Entonces, vamos a buscar información, ¿no? Una forma de hacerlo, para buscar información, es buscar aquí en Google, que de hecho es muy, muy funcional. Vamos a poner algo así, propuesta humanista en México. Y ponemos al final file type, dos puntos PDF. Si ponemos esto que está aquí, todo lo que encuentre Google van a ser puros documentos de PDF. Entonces nos van a salir artículos, nos van a salir libros, etcétera, etcétera, ¿no? Otra forma es entrar aquí a redalic.org. Redalic es una base de datos donde están las revistas científicas que publican artículos y esta te sugiero que sea la primera opción. Usa esta otra solo en caso de que no encuentres nada aquí. Este buscador funciona con palabras clave. Entre más palabras pongas, más difícil va a ser que encuentres artículos, pero bueno, vamos a ponerle aquí perspectiva humanista educativa en México. No sé, no puse lo primero que se me ocurrió. Entonces son muchas palabras, es probable que no salgan muchos artículos, pero aún así salieron 611.163 artículos, ¿no? Son un montón. Entonces, aquí tú puedes ver cada uno de estos artículos son elementos que tú puedes citar y que te pueden servir, ¿no? Igual no todos te van a servir, pero bueno, esta es una forma en la que te pueden aparecer, esta es otra forma en la que te pueden aparecer. Si te aparecen así, te sugiero que es clic aquí donde dice PDF, ¿no? Para que se abra bien. Si te aparece así, pues aquí lo puedes leer o lo puedes descargar, ¿no? Entonces, la idea es que tú leas los artículos, yo te voy a recomendar algunos ahorita para que lo cheques. Y ya que los leas, pues te vas a ir dando una idea de cuáles son los problemas que han existido con respecto a la perspectiva humanista en los modelos educativos en México y en la educación básica, ¿no? Entonces, pues aquí abrí unos que parecieron, realmente no me voy a enfocar mucho en esto, pero porque yo te voy a recomendar unos, ¿no? Que ya tengo ahí abiertos. El derecho humano a la educación superior en México, este es otro. Entonces, bueno, ¿no? Son tips que puedes utilizar. La idea es que entonces, para redactar tu planteamiento del problema, pienses cuáles han sido los problemas pues que han existido, ¿no? En la educación en México con respecto a la perspectiva humanista, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunos artículos, te voy a ir platicando un poquito acerca de cada uno y te voy a poner un ejemplo de cómo podría redactar esta primera parte. Entonces, bueno, está este que se llama la persona como eje fundamental en el paradigma humanista. Este que está aquí en particular, déjame ver, ese que está ahí en particular, fíjate que tiene especial relevancia porque está citado, ¿no? En este documento de los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, basan la postura que plantean con respecto al paradigma humanista en este artículo, ¿no? Entonces, estos son artículos de divulgación científica. La razón por la que se consideran fuentes confiables es porque pasan por una revisión de expertos que no conocen a los autores, que hicieron el trabajo, y pues la revisión es rigurosa, pues, ¿no? Entonces, otro tipo de documentos no tienen una revisión tan rigurosa, por eso estos tienen más probabilidades de no echar mentiras, ¿no? Entonces, déjame abrir aquí el documento nada más para que se pueda ver mejor. Pues voy a tener que descargar. Ok, entonces aquí lo tenemos. Este documento, como te decía, ¿no? Tiene esa particularidad de que está citado ahí en la nueva escuela mexicana. Entonces, este documento tiene algunos elementos que te pueden servir o no, pero todos los artículos tienen resumen, introducción, desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a agarrar algunas ideas de aquí, a ver si hay algo que nos sirvan para decir cuál es la problemática que evidencia la necesidad de analizar el humanismo, ¿no? Entonces aquí dice que es necesario centrar el paradigma pedagógico en la persona y que esta persona sea concebida de manera integral, como una totalidad, ¿no? Bueno, aquí vienen algunas cuestiones. Fíjate que este te va a servir más que nada para el marco teórico, ¿no? Porque desglosan las propuestas de Roger y Kohlberg, que son quienes plantean, ¿no? Esta visión del humanismo que se retoma en la escuela mexicana. Déjame ver si hay algo que pueda servir aquí. El sentido de la educación, el desarrollo del humanismo en el contexto actual. Esto, vamos a usarlo, ¿no?
Entonces, aquí tenemos una premisa, ¿no? Una idea, ¿no? Hablar de humanismo actualmente es un asunto complicado debido a que se ha convertido en un concepto devaluado y cuya significación real ha sufrido modificaciones, pues, ¿no? Por el ir y venir en contextos ajenos a su propia naturaleza. Entonces, vamos a usar esta idea para empezar a abordar la problemática. Entonces, ¿cómo iniciamos el planteamiento del problema? Bueno, ahorita nos vamos a regresar a esa partecita que vamos a usar para citarla aquí, pero la primera parte yo te sugiero que la abordes pues anunciándola, ¿no? O sea, que hagas una especie de mini introducción antes de meterte de lleno a hablar de las problemáticas relacionadas con el humanismo en la educación en México, ¿no? Entonces vamos a hacer algo así, con respecto a la temática que se propone abordar en este documento. Resulta imprescindible reconocer, por aquí me faltó una C, vamos a corregirlo, reconocer que existen estudios previos que determinan una idea inicial que dejan ver algunos elementos que ya han sido analizados que pueden permitir un punto de partida para el análisis del humanismo, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que ya existen estudios previos y nada más es un párrafo introductorio, ¿no? Básicamente para no entrar de lleno, pues, ¿no? A drásticamente hablar del tema. Entonces, pues ya empezamos, ¿no? En ese sentido, algunos autores han señalado que el humanismo resulta un concepto que es necesario de analizar en la época actual debido a los cambios que ha tenido su definición y la forma en que se ha implementado en cada contexto. Entonces todavía no estoy hablando de un problema como tal, pero sí estoy empezando a decir, ¿no? Que pues el concepto todavía no se ha atendido bien y poco a poco vamos a empezar a abordar la temática. Entonces, si recuerdas, esta información la agarré básicamente de aquí. Por lo tanto, pues lo que tengo que hacer es citar este artículo. ¿Cómo hago la cita? Bueno, si el documento está en Redalyc, vamos a tener siempre esta primera página donde va a venir toda la información completa del autor. Entonces, lo que voy a hacer para hacer la cita es fijarme en esa partecita y ahorita, pues para no tener las dos ventanas abiertas, nomás lo copié y lo pegué, pero toda la información para hacer la cita está ahí, ¿no? Entonces, para hacer la cita se abren dos paréntesis, se pone el primer apellido de cada uno de los autores que escribieron el documento, el año de publicación y ya, eso se llama cita. Entonces, en este caso la autora se llama Aispuru, vamos a ponerle una coma y luego vamos a poner el 2008, ¿no? Que es el año de publicación y este es el apellido del autor. Entonces, toda esa información pues la saqué de ahí, ¿no? Entonces ya está la cita en formato APA, vamos a borrarlo, pero al final vamos a escribir un apartado que se llama referencias y ahí ponemos toda la información del documento consultado. Entonces, este es un documento que te puede servir. Te sugiero que lo revises para buscarlo, pues nada más pone este título y fíjate que sea este mismo autor, pues, ¿no? Autora en este caso. Entonces, bueno, chécalo, ¿no? Sobre todo para que comprendas en qué consiste el paradigma humanista que se aborda en la nueva escuela mexicana y cuáles son las diferencias con el humanismo previo, ¿no? Entonces, aquí está este otro que igual y te puede servir. Este se llama El nuevo humanismo y la comunicación. Este otro igual te da algunos autores que te puede servir, pues, ¿no? Entonces, bueno, igual no nos vamos a meter mucho a revisarlo, pero sí tómalo en cuenta, pues, no, dimensión holística, epistemológica y cultural. Esto va a servir para hacer las entrevistas, ¿no? Pero bueno, chécalo. Y bueno, te dejo también este otro, ¿no? Hacia una restauración del modelo humanista en México. Esta autora plantea que se tiene que restaurar el modelo humanista que se tenía, ¿no? En el 2016. Igual chécalo. Este está interesante porque fíjate que plantea lo que te comentaba con respecto a pues a los modelos educativos previos, pues, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a tratar de retomar algunas ideas para tratar de hacer este
terminar de hacer este ejemplo. Entonces, para empezar a plantear una problemática o poco a poco irla desglosando, la idea es que vaya siempre de lo general a lo particular. No es correcto iniciar hablando de México. La idea es que hables primero de cuestiones globales y poco a poco lo cierres a hablar de los contextos locales. Entonces empezamos hablando de que hay problemas conceptuales, ¿no? Vamos a ponerle aquí un conector discursivo. Por otro lado, y desde una perspectiva internacional, se han establecido indicadores y elementos a observar al momento de implementar modelos educativos, incluso los que afirman plantear ideas humanistas. Sin embargo, de acuerdo con, y vamos a citar a esta otra, perdón, creo que no estabas viendo, ¿no? Acabo de escribir este último parrafito. Entonces puse, sin embargo, de acuerdo con, y entonces nos vamos, ¿no? A los apellidos de cada autor. En este caso es un solo autor, que sería Galván, ¿no? El año de publicación es 2015, como puedes ver. Entonces continuamos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y de acuerdo con Galván, abrimos paréntesis, 2015, y si te fijas la cita que hice aquí es diferente. Esta la puse todo dentro del paréntesis, esta la puse así con el apellido que forma parte de la narración. Es opcional, puedes usar cualquiera de las dos formas que te guste, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con Galván 2015, esto ha generado problemáticas diversas en el mundo, ya que no es posible retomar indicadores de otros, bueno, vamos a ponerle así, ya que no es posible retomar indicadores estandarizados que busquen alcanzar, que evidencien una supuesta necesidad de alcanzar metas similares que las de otros países. En cada contexto, en cada país, en cada ciudad, las necesidades, problemáticas y condiciones educativas son distintas. Y esta diversidad es la que determina en la mayoría de los casos el desarrollo de cada práctica educativa, ¿no? Entonces estamos usando algunas propuestas que plantea el autor para hacerlas propias. Si te fijas, yo aquí en ningún momento hice copy-paste para que pues tú también evites eso, ¿no? Entonces, aquí ya planteé dos cosas, ¿no? Hay problemas con respecto a que no se entiende bien el concepto, y también hay problemas con respecto a que los modelos educativos en algunos casos buscan ser muy generales y no toman en cuenta las necesidades de cada país, ¿no? Entonces, como ya hablamos de algo muy general, ya podemos bajarnos a hablar de México, ¿no? En México, la implementación de modelos educativos ha sido diversa, particularmente por el poco seguimiento que tienen las políticas educativas en cada sexenio. En el caso y empezamos, ¿no? a decir cuáles fueron los modelos educativos anteriores, cuáles fueron sus problemáticas en términos del humanismo, y finalmente, después de hablar de México, ya podemos opcionalmente hablar de San Luis o de la educación básica, ¿no? En el caso de la educación básica, cada reforma educativa trae consigo, ha tenido consigo diferentes problemáticas. Una de las principales es, y empiezas, ¿no?, a describir, pero la idea es que tú trates de hacer un texto así. Este primer planteamiento del problema tiene que dejar claro cuáles son los problemas con el humanismo, y aquí estoy tratando de decir que un primer problema es que no se ha entendido de una misma manera, y otro pues es que los modelos educativos no
no empatan pues con lo que propone el modelo humanista, pues, ¿no? Que busca contemplar las necesidades de los individuos. Igual aquí pudiera meterle más cosas, pudiera empezar a platicar de que pues estos modelos que han habido previos han hecho que los docentes sean de una manera, y cuando se busca darle un giro completo, pues eso genera una resistencia al cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Tú piensa cuáles son las problemáticas que tú estás viendo. Lo único que te sugiero es que, perdón, creo que ahorita otra vez no alcanzaste a ver lo que escribí, igual aquí te lo dejo en la imagen. Tú trata de ver, cuáles son las que tú ves, pues, ¿no? Pero en función de lo que tú vayas leyendo, ¿no? De la literatura. Entonces te recomiendo checar este texto, te recomiendo, bueno, igual darle una revisada aquí a, a este documento, ¿no? Y todos los que te encuentres de la Nueva Escuela Mexicana. Y bueno, pues no, nada más por lo pronto eso, Mario. Te voy a dejar ahí como unas propuestas. Te voy a poner ahorita nada más el ejemplo de cómo hacer la citación. Y ya con esto cierro el video, ¿no? Porque ya se hizo un poco largo. Espero que te sirva, por lo menos esa es la intención. Y bueno, ¿no? Para hacer una referencia, ya hicimos la cita, ¿no? Acuérdate que citamos a Galván 2016. Lo que sigue es tratar de hacer la referencia. Para poderla hacer hay que retomar todos estos datos que generalmente están en la primera página, ¿no? En este caso los voy a copiar y los voy a pegar acá. Y vamos a hacer la referencia. Las referencias se hacen hasta el final en un apartado que se va a llamar, bueno, referencias. Y tiene que estar, pues, ¿no? Igual, cuando abras este documento que te voy a mandar, checa todo, ¿no? El resumen, todavía no lo hagas, ese se hace hasta el final ya que terminaste el trabajo. Igual lo mismo con este marco teórico, la metodología, eso todavía no lo hagas. Vamos a ir parte por parte, ¿no? Esto te lo voy a borrar, es otro ejemplo que le puse a alguien. Y bueno, ¿no? Para hacer las referencias, entonces nada más hay que hacer esto, ¿no? Aquí yo pegué lo mismo que había copiado de allá el documento. Lo que se pone entonces es el primer apellido de cada autor, ¿no? Yo puse ahí arriba Galván, pero me parece que es Rojas, ¿no? Ahí fue un errorcillo mío. De acuerdo con Rojas, 2016. Entonces vamos a ponerle Rojas, coma. En el caso de la referencia, se pone siempre la inicial del primer nombre del autor también. Luego se pone el año de publicación. Todo esto lo estoy sacando de aquí, ¿no? Después un punto, luego se pone el título del documento consultado, que se llama Hacia la restauración del modelo humanista de educación en México. Una propuesta con el potencial de formar hombres y mujeres cultos. Punto. Después, en cursivas, se pone el nombre de la revista donde fue publicado el documento, que en este caso se llama Sincronía. Quitamos las cursivas, ponemos el número de la publicación, que en este caso es 69. Ponemos las páginas en las que se encuentra este documento, que es de la 425 a la 440. Punto, y luego ya ponemos nada más la dirección web, ¿no? Entonces, esto es lo que habría que hacer para hacer una referencia en formato APA. Igual esto, ya que regresen de vacaciones, si quieres lo practicamos para que poco a poco vayan aprendiendo a hacer esto, pero pues es lo que hay que hacer, ¿no? Por lo pronto, si quieres, trata de hacer la referencia de la mejor manera que puedas, yo te ayudo a corregirla. Ahorita lo que más importa es la redacción, entonces hay que iniciar con el planteamiento del problema. Cualquier duda que tengas, déjamela saber, con toda confianza aquí, pues voy a estar al pendiente. Éxito, Mario, estamos en contacto, saludos.